Buenas tardes, estamos aquí en mi experiencia como escritor, un nuevo episodio de esta segunda temporada en la cual hemos tratado las entrevistas y tenemos aquí a un invitado especial porque lo conozco desde hace muchos años y para mí pues es un señor que aparte de estar formado en el cine, porque ha hecho varios cursos, pues es un referente por la sabiduría y porque también pues de alguna manera comparte podcast conmigo en Voces de Metrópolis y le tengo mucho cariño, a pesar de que allí nos demos un poquito de cera. Y bueno, como hoy el programa estará dedicado al cine y a la literatura, qué mejor persona que nos acompañe Jacobo Cortés, que está aquí con nosotros y que ahora le voy a dar un paso para que pueda presentarse. ¿Qué tal, Jacobo? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí estoy, Leo. Hoy aquí solitos tú y yo, en nuestro idilio. Hoy hemos Y dejado a Sebastián G. Sancho de lado y nos hemos venido que, aquí, que estaba celoso el pobre de nosotros, pero bueno, que descanse un poquito, que descanse, que se lo merece. claro que se lo merece el hombre. Y nada, pues lo que estaba comentando Jacobo, hoy voy a dedicar el programa un poco al cine y a la literatura, porque tenía muchas ganas de hacer un programa así, porque veo muy vinculado el cine con la literatura Ujú. en muchos casos y en muchas ocasiones, y creo que no había nadie mejor para explicar esta relación y esta correlación que tú en el episodio, en el programa, en el podcast dedicado a este tema. Entonces, claro, yo te quería presentar también como alguien, pues bueno, que estás aquí porque también has escrito varios relatos para varias antologías de género y tienes bastante relación con el cine por lo que decías, ¿no? Porque has hecho tus estudios y entonces conoces muy bien los lenguajes. Por ahí iba, primera pregunta que yo te iba a hacer. Me gustaría que hablaras de las diferencias del lenguaje literario adaptado al cine. A ver, Leo, pues mira, bueno, para empezar, muchas gracias por los halagos, que yo sé que aunque seamos amigos te salen naturales y lo piensas así. Es verdad que tengo algún tipo de estudio, pero bueno, sobre todo lo que he aprendido ha sido de manera autodidacta. Y mis pinitos escribiendo, pues yo siempre digo que no tengo unos pinitos hechos, que estoy en los pinitos. Así que sí, más o menos puedo responder a tu pregunta, a esta y a varias más. Bueno, básicamente. La diferencia principal, ¿vale? Que existen, que son varias, ¿vale? Es que hay una serie de cambios, ¿vale? Y la gran mayoría de esos cambios se basan en diferentes aspectos, ¿no? Uno de ellos, que yo creo que es el principal, porque sí que es cierto que el cine es arte, de hecho es el séptimo arte, a mí es mi mayor pasión, me encanta ver algo de calidad, pero el cine también está para disfrutar, para desconectar, para divertirse. Y soy de los que piensan que quizás cuando hay detrás una intencionalidad económica, se saca mejor rédito a veces a las películas. La gente piensa mucho como, una máquina de hacer películas y tal, ¿no? Las productoras no están por el arte y tal. Bueno, muchas veces han salido grandes películas precisamente de presupuestos pequeños, pero siempre pensando en eso. Voy a invertir lo justo para ganar mucho. Y bueno, pues uno de esos motivos es el marketing, sobre todo en relación al público, ¿no? La diferencia principal cuando hablamos de marketing en relación al público es que a veces la novela debe de sacrificar una serie de factores para que funcione en la película, ¿vale? Yo siempre me gusta poner el ejemplo, lo hablábamos tú y yo el otro día, bueno, el otro día no, este verano tomando algo, si no recuerdo mal, por ejemplo, de Parque Jurásico, ¿no? Una novela que funciona como un tiro, no es, digamos, sí es un bestseller en cuanto a ventas, pero no es un dechado de virtudes en plan premios, una gran prosa, pero funciona como un tiro y es una buena novela dentro de su género, ¿no? Lo que tiene Parque Jurásico es que es bastante cruenta, que tiene digamos, su crítica también, ¿no? Pero claro, para el lector puede ser muy atractivo que, por ejemplo, diferencias como que el abogado, el que pone el dinero, el representante legal del Parker, que está todo el rato peleándose con Hammond, que en la película lo devora el tiranosaurio y es un momento muy divertido, en la novela sobrevive. Un personaje que es tremendamente odioso, quizás para el lector ahí puede tener un puntito como de, hostia, este tío que sabe de qué va el asunto ha conseguido sobrevivir en esta jungla, pero en la película no. En la película
Al personaje hay que hacerlo antipático para cuando haya una muerte, porque al final Parque Jurásico es una película de aventuras y familiar, ¿vale? No persigue lo mismo que la novela. Eh, Tú no veas esa muerte como algo cruel, como es una película de aventuras, es una película familiar. Tienes que alegrarte de que un tiranosaurio se coma a un tío. Y que mejor pues que el típico pica pleitos, que nada más que vira por el dinero, es el personaje de la película que menos cae bien, ¿no? Los niños, por supuesto, forman una cuota de público, que también genera una venta de entradas, y por supuesto deben de sobrevivir. Si yo no recuerdo mal, Timmy en la novela muere también. El matemático Ian Malcolm, protagonizado por el famoso fabuloso Jeff Goldblum, que me encanta, cada vez me cae mejor. Tiene un programa de cocina en Disney Plus que es un puntazo, o lo tenía. También creo que en la novela muere. De hecho, Michael Crichton tuvo un gran problema al escribir El Mundo Perdido, porque lo hizo a raíz de la segunda película. Y en la segunda película el protagonista es Malcolm. Entonces era como un plan, era como, ¿de dónde me saco yo si la novela muere? Que este tío, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, sería un ejemplo perfecto de las diferencias que tú me preguntas. Después tenemos, por ejemplo, Entrevistando al vampiro, en que el tema de las edades, ¿no? El personaje de Claudia es mucho más joven en la novela, el personaje de Armand también. Son cosas que en el cine, más en la época, no podían estar a lo mejor del todo bien vistas, ¿no? Una vampira que tiene 6 años, como en la novela, y que va cogiendo años y su madurez mental es la de una mujer adulta y no puede tener relaciones sexuales, quizá en una novela, pues sí, pero en el cine que busca un sector de público. Entonces ese sería uno de los motivos. Ujú. Y claro, hemos hablado muchas veces que algunas novelas con una literatura o una prosa un tanto no destacada, llamémoslo así, sin embargo, al cine se llevan grandes adaptaciones, como puede ser El Padrino o como puede ser Sí, el caso de Jurassic Park que tú estás hablando. sí. Después hay una necesidad de transformación de ciertos personajes y de adaptar ciertas novelas de alguna manera al cine para que sean más palpables, porque claro, es lo que tú comentabas, tanto en la novela como en la película, es necesario que muera alguien para poner el peligro al resto del elenco, Exactamente. obviamente, porque si no, tú no ves en peligro a los chicos ni a la familia, a menos que te cargues al picapleto, que es el que esperas que se cargue en algún momento, porque es el que nos cae peor. Pero eso estamos hartos de verlo tanto en la literatura como en el cine, obviamente, ¿no? Sí. Entonces, la cuestión es, dentro de las mejores y las peores adaptaciones que hayamos podido ver en el cine, de acuerdo con esa literatura que es volcada tras la cámara, me pregunto yo si es tan necesario hacer cambios. ¿Cuánto beneficia y cuánto perjudica la obra? Porque muchas veces nos vemos que critican una obra porque es que no es igual, es que no es el mismo personaje, es que este aquí yo no me lo imagino de esta manera en el libro, fíjate, y ahora resulta que tal, ¿por qué han quitado Bombaldín? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? ¿Qué hay de eso? ¿Cómo se puede se puede llegar a adaptar una película sin tener que tocar la obra literaria? Hombre, yo creo que sí. Además, esto entronca un poco con otro de los dos factores importantes que de la pregunta anterior que me hacías, ¿no? Uno de ellos son las intenciones de sobrecoger al lector, ¿no? Y no es la misma que la de sobrecoger al espectador. Siguen pautas distintas. Si tú quieres que tu lector, cuando lea una parte, haga ese, como Dios mío, qué mal lo estoy pasando, ¿no? No se puede utilizar lo mismo para el espectador, porque hay un elemento muy importante del cine que es lo visual. Me gusta mucho que hayas puesto también el ejemplo de Tom Bombadil, porque aquí encuentro otro motivo más también que tiene que ver con la pregunta que me hacías antes, ¿no? Y no digo que me gusta que me hayas mencionado a Tom Bombadil porque también has mencionado hay obras que no tienen una gran prosa, pero después, como El Padrino, y también al contrario, Leo, hay obras literarias que tienen una prosa tan aplastante, que a la hora de llevarlo al cine, ¿vale? Hay que tomar otros caminos diferentes. Y ese elemento, esa pauta que diferencia a lo literario del cine, esa otra también que te comento, es el ahorro de tiempo mediante las descripciones visuales, ¿no? Y su traducción al lenguaje visual. O sea, El Señor de los Anillos tiene una prosa de mucha calidad,
de hace muchos años también, un poco anticuada, podemos decirlo así, y súper sobrecargada. Y Tolkien se puede tirar páginas describiéndote un helecho o una rama de un árbol. ¿Vale? Aquí Peter Jackson lo hizo muy bien, porque todo lo que Tolkien describía a nivel visual, eso hay que traducirlo a encuadres, a exteriores, a interiores, al trato que tiene la fotografía, si es más cálida, si es más fría, ¿vale? Entonces, eso es otro elemento más. En cuanto a lo que me decías de si a veces merece la pena o no merece la pena. ¿Merece la pena o no merece la pena? Depende también de los ejemplos, ¿no? Tú hablabas del Padrino y yo, por ejemplo, si me preguntas por adaptaciones mejores y peores, para mí El Padrino entraría claramente en lo que es un mejor resultado a nivel cinematográfico que a nivel literario. No es mal libro, yo me lo leí para cuando grabamos el programa, tú te lo repasaste, que tú ya te lo habías leído, Seba también. Y creo que en el programa quedó reflejado que la prosa del Padrino no era tampoco para tirar cohetes, es la historia en sí, cómo estaba desarrollada, y sobre todo esa temática familiar, ese enfoque familiar sobre la mafia, ¿no? Eso es lo que le hacía refrescante, pero como libro, eso es lo único que tenía. La película, en cambio, y sobre todo la segunda, bueno, las dos primeras son, bueno, pues todo el mundo lo sabe, ¿no? Son una de las mejores películas de la historia del cine. Y si hablamos de este tema en concreto que menciona, hablando, por ejemplo, de mejores adaptaciones, o sea, mejor película que libro, pues tenemos El Resplandor también. Yo sé que... Sí, El Resplandor es otra que comentábamos nosotros en uno de los episodios de Voces de Metrópoli, que está fuera de, creo que está fuera de conversación, que no hay, ahí no hay diálogo, es decir, es una película, desde mi punto de vista, como tú decías antes, el adjetivo aplastantemente mejor que la novela, porque la novela, a fin de cuentas, incluso Kubrick, que claro, es que estamos hablando de uno de los más grandes del cine, uno de los directores más grandes del cine, junto a uno de los actores más grandes del cine, que es Jack Nicholson, que hace un papel que puede ser, como bien decías tú, que esté entre los 25 mejores papeles masculinos de la historia del cine, y lo demuestra ahí. Incluso el director se toma la licencia de quitar ciertas cosas, de suprimir ciertas escenas del libro que no aportaban nada o que incluso podían llevarse por las ramas a lo que era la trama principal. Pues claro, cuando tú introduces todos esos elementos que introduce Kubrick de una manera imperial, digámoslo de algún modo, pues se nota que has hecho mejor adaptación que tal. Pasa quizá un poco también con Big Fish, ¿no? Big Fish también puede pasar eso, ¿no? Es decir, Sí, yo no he llegado a leer la novela, pero sí es verdad que ciertamente a lo mejor la veo más como por lo que sé, ¿no? Como que al nivel de lo que tiene que transmitir es muy difícil, lo transmite muy bien la película. Pero si me preguntaras, por ejemplo, por otra novela, que yo creo que prácticamente nadie se la ha leído y que mejora muchísimo, es Tiburón. Vamos, Tiburón en versión, en el título auténtico es Mandíbulas, ¿vale? A Tiburón la llamaron aquí, pero Tiburón es una novelucha barata, de bolsillo, de estas de opereta, ¿no? Una novelucha, sí, sí, es una sí, sí. novelucha. Bueno, Tiburón, yo voy a hacer, Y te además voy a es la típica totalmente de nicho, de la que no esperas nada, que dice, voy a leer esta porque es de un tiburón que está en una playa y que devora sí, gente, ya está. exactamente. Es que yo creo que además a nivel literario, yo me imagino, ese hombre creo que era Peter Winkley, cómo tuvo que darle de vueltas para intentar que eso fuera medio atractivo a la hora de leer. Y te voy a poner un ejemplo muy claro de por qué la película es mucho mejor que el libro. Y es una anécdota. Cuando Spielberg rodó Tiburón, todavía él no había hecho prácticamente nada. Había hecho Sugarland Express, había hecho El Diablo sobre Ruedas, que era un telefilm, y él iba constantemente. Spielberg, la gente lo tiene ahora como, la gente no, quizás no lo sabe, la gente más joven sobre todo, pero Spielberg en su época tuvo que currárselo mucho y era un pico y pala. Iba todos los días a Universal, se sentaba en la sala de recepción del director del estudio de Universal y se llevaba ahí todo el día esperando a que el tío le hiciera un hueco, ¿vale? Y en una de esas tantas y tantas tardes que iba y esperaba y esperaba y esperaba, mientras esperaba, allí en la sala de recepción tenían muchos libros tirados por allí de los que Universal tenía los derechos comprados.
Y él lo que hacía mientras esperaba era leerse los libros. Y mientras estaba esperando a ver si le daban otro capítulo de Colombo o algún telefilm más, le dio tiempo esa tarde, en una tarde se leyó Tiburón. O sea, fíjate cómo sería la novela que se la leyó en una tarde. Y cuando entró al despacho del director de Universal, le dijo, mira, venía a pedirte trabajo, pero no quiero trabajo, quiero hacer esta peli. Y le puso el libro sobre la mesa. Y el tío arqueó una ceja como diciendo, pero si es que esto no sé yo ni lo que es, ¿sabes? Eso está ahí fuera, como en las revistas de las peluquerías, Leonardo, ¿entiendes? Y Eso el estaba ahí trampolín que fuera fue eso, Jacobo. El y trampolín que fue eso. Y fíjate lo que tú estás contando, ¿eh? Estamos hablando de Steven Spielberg sentado ahí, como esperando a que le den trabajo y tal. con Y 26 fíjate añitos por ahí. lo que hay que currárselo para poder estar ahí, porque al final esta gente también han mamado. O Por sea, supuesto, por es supuesto. que, Hombre, siempre hay enchufados, pero bueno. Entonces, claro, ese sería otro ejemplo más. Después, a ver, yo creo que también hay términos medios. Creo que hay grandes novelas que han sido adaptadas al cine muy bien. Y tampoco me quiero extender demasiado, porque aquí creo que no hay mucho que comentar, porque no hay grandes diferencias. Diferencia en cuanto a la calidad de ambos productos, ¿vale? Pero El Silencio de los Corderos es un ejemplo de eso. Una gran novela, una gran película. Los Santos Inocentes, sí, sí, Santos Inocentes, impepinable. Unas interpretaciones, una fotografía, el pico del cine español. El sí, pico del cine español. Y una novela increíble. Drácula de Coppola sí. también es una adaptación increíble. Quizás de un libro que vale, que, bueno, no sé ya si la novela de Drácula será tan buena, ¿no? Vista después de tantos años, Para mí es mejor la película también, Jacobo. pero claro, hablamos de culto, Leonardo. Ya Drácula es algo de culto. Es un libro que tiene, pues, un siglo y pico. Entonces, quieras que no, por el hecho mira, de ser de culto, yo creo que estarían en la misma línea, ¿no? Pero sobre todo, ejemplos como eso, como El Silencio del Cordero, El Santo Inocente, demuestran que a veces puedes leer el libro y parecerte maravilloso, y la peli también. Bueno, de hecho, con Entrevista con el vampiro me ocurre lo mismo. Creo que es una novela, para lo que intenta ofrecer, muy buena, muy divertida, muy fresca también. Y al mismo tiempo, pues una película estupenda, ¿no? Pues sí, justamente estoy contigo en todo eso, lo que estás comentando. Ahora me gustaría que hablaras de las peores adaptaciones que has podido tú ver, porque hemos hablado de las buenas, de las 5 o 6 mejores y tal, pero de las peores adaptaciones que has podido ver tú literarias al cine, ¿cuáles puedes mencionarme? Hombre, yo creo que por desgracia hay muchas, ¿no? Pero quizás a lo mejor la gran mayoría sean más que novelas de calidad, novelas que han tenido un resultado de crítica a nivel divertidas, ¿vale? O de venta de bestseller y eso, muy bueno, ¿vale? Y yo, por ejemplo, aquí te diría El Código Da Vinci. Sabemos que no es una gran novela a nivel de prosa, pero consigue lo que se propone. Es un Indiana Jones, pero siendo Indiana Jones todo el rato el profesor de universidad, ¿no? Y te la lees como un tiro, funciona, te divierte, flipa, te imaginas a Robert Landon como yo en su día me lo imaginaba que era Russell Crowe recién salió de Gladiator, ¿no? Y la película pues es la peste. Para mí, para mí es la peste, total. Ah, ah, La Torre Oscura, por ejemplo, es una saga muy interesante de Stephen King, con un lore, un microuniverso súper desarrollado. Y la película, a pesar de tener a Matthew McConaughey y a Idris Elba, que son dos actorazos, hace agua por todos lados. El juego de Ender también es una novela mitiquísima de la ciencia ficción, ¿vale? Eh, Difícil de adaptar, lo entiendo, pero bueno, más difícil de adaptar a El Señor de los Anillos y si se quiere se puede, ¿no? Y el juego de sí, Ender, a pesar de tener a mi maravilloso Harrison Ford, que lo adoro con todas mis fuerzas, no hay por dónde cogerla. Lovely Bombs también me parece que es muy floja, la novela es muy fuerte, pega muy fuerte al sí. corazón, es cruda como la que más y la película pues tiene una fotografía demasiado bonita, demasiado... Entiendo lo que pretende Peter Jackson en este caso, pero no. Te podría decir montones. Guerra Mundial Z, Pero de para ti es fallido, vamos. Sí, sí, La- sí. sí. Es que hay realmente, desafortunadamente, hay multitud de películas que se han cargado en muchos casos la novela. Es Sí, decir, sí, sí. ¿qué Sí. dices tú? ¿Cómo has podido hacer esto en el cine? Madre mía, ¿no? Igual que hay Esta- otras que son geniales.
Sí, sí. Esta de Guerra Mundial Z, por ejemplo, es de Max Brooks, si no recuerdo mal, que es el hijo de Mel Brooks, que él tiene también una novela que se llama Guía de la Supervivencia Zombie, si no recuerdo mal, lo mismo me estoy equivocando. Y la propuesta que ofrece a nivel de crítica, incluso de sátira, es brutal. Y la película al final, pues, es ver a Brad Pitt ahí en plan molón y la turba esa de zombie haciendo montaña, en fin. Y mira, por cerrarte con un ejemplo que creo que es muy representativo de cómo puede escalar y desescalar una adaptación, yo creo que Harry Potter es un ejemplo perfecto. Tenemos las dos primeras, que están muy bien adaptadas. Tenemos El prisionero de Azkaban, que lo hablamos en un programa hace poco, que es la que mejor adaptada está de todas. Y después ya la cosa empieza un poco, pero la peor es La Orden del Fénix. El quinto libro de Harry Potter tiene unos contenidos y una serie de desarrollo y unos momentos muy, muy adultos. Y la película, pues, hace agua por todos lados. Es que hasta estéticamente es fea. Quitando la batalla entre Dumbledore y Voldemort en el Ministerio de Magia, que es espectacular. Con ese momentazo que entra ¿Y a qué se Dumbledore. puede deber, Jacobo? Perdona que te interrumpa. ¿A Sí, qué se no, 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 puede sin deber problema. que las películas de Harry Potter sean maravillosas y de pronto llegue esta y haga aguas por todos lados? ¿Eso por qué? Bueno, a ver, principalmente está el tema de que cuando tienes, yo creo que entran muchos factores, ¿no? A ver, por un lado, J.K. Rowling tenía control, no absoluto, pero semi-absoluto, de la adaptación. Una de las cosas que ella exigía es que todos los intérpretes fueran ingleses, cosa que me parece genial. Y aparte revisaba los guiones, incluso los reescribía con el guionista asignado a todas las entregas, menos, si no recuerdo mal, a la cuarta o a la quinta, ¿vale? Hubo un cambio de guionista ahí, pero los demás siempre fueron, creo que era Steve Close. Y bueno, de hecho hay una anécdota muy curiosa de que ella llegó a leer el libreto del Príncipe Mestizo, porque yo llamar al el misterio del príncipe me parece fatal, porque el Príncipe Mestizo es el título original y tiene mucho que ver, ¿no? con lo que se resuelve después. Hay una escena en la que cuando va Dumbledore a ver a Voldemort, cuando es Tom Riddle de joven al orfanato, hay una enfermera, tal. Bueno, pues en el guión desarrollaron una subtrama súper chiquitita de que Dumbledore tenía una especie de affair o idilio o romance con la enfermera. Y ella tachó toda esa parte y puso abajo, antes de que se supiera, de que saliera la última novela, puso Dumbledore es gay. Entonces, aquí hay un factor y es que un factor de buena fortuna, que es que ella tiene mucho control. Pero sobre todo lo que ocurre es que hablamos de que cuando una productora invierte un dinero en comprar unos derechos y tiene que desarrollar en el tiempo este proyecto que en su día fue muy parecido a lo que Marvel hizo con el tema de conectar las películas, ¿no? Que es una empresa arriesgada. Digamos que Warner con Harry Potter inventó aquello de que vamos a rodar con todo el mundo y los niños se van haciendo mayores, ¿eh? Y lo vas a ver. Y no era fácil. Eso requiere de un calendario de rodaje muy, muy apretado, de negociar muchas, muchas, muchas cosas con muchos actores, directores y tal. Y ahí quizás por el tema de que todo el mundo que es artista quiere un poco no encasillarse, es donde baila más el asunto, es donde radica sobre todo lo que me estás preguntando, y es en el cambio de directores. Las dos primeras películas son de Chris Columbus, ¿vale? Director de Solo en Casa y tal, que para el trato que tienen las dos primeras novelas, que son las más infantiles, está muy bien. En la tercera la dirige Alfonso Cuarón, ¿vale? Y claro, es la mejor de todas, pega un subidón, pero porque tiene un sello muy personal. Y aquí qué ocurre, que Cuarón quiere libertad para dirigir. Le dan un poco, pero cuando van a hacer la cuarta le dicen, escúchame que tanta libertad no vas a tener. Y se baja. Y entonces la productora tiene que buscar un sustituto rápido, ¿vale? Y Claro. para la Orden del Fénix, perdón, para el Cáliz de Fuego, contratan a Mike Newell, que es un director británico que más o menos pues, tiene su renombre, es un buen artesano, como digo yo. Y aunque no tiene control absoluto sobre el tema, pero bueno, no sale una mala peli, la verdad. Está bastante bien. ¿Qué ocurre? Warner empieza a ver cuánto cuestan las películas y cuánto recaudan. Y ya saben que tienen que... Le están sacando dinero, pero saben que le pueden sacar mucho, 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 mucho más. Y entonces, ¿qué ocurre? Primera medida, divido la última peli, el último libro, perdón, en dos pelis. Segunda medida más importante, me voy a traer a un director, pues como solemos decir en Cádiz, de los 20 duros, de todo a un euro, ¿vale?
Y se trae a David Yates, que es un tío que viene a hacer capítulos normalitos de series secundarias de la BBC y poco más. Y ahí es donde está el tema. Existe un cambio en la dirección, existe un cambio ahorrar dinero, Leo, es lo que ocurre. Claro, el Básicamente, money, 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 ¿no? Como diría más Majo. O sea, no tiene más. exactamente. Y a raíz de ahí tú estás hipotecando la artesanía que se ha visto anteriormente en las entregas. Ya sabes que la gente va a ir a ver las películas, porque ya está enganchado a la saga. Y de hecho, eso ocurrió también con Crepúsculo. Dijeron, escucha, que de esto se aburre la gente prontito. Vamos rápido, todas las pelis una detrás de otra y a lo barato, ¿eh? A saldo, a Vale. saldo total. Entonces, eso es sobre todo lo que tiene que ver con el declive un poco, porque hay que reconocer que para mí también al Príncipe Mestizo de la película le ocurre muy parecido a la Orden del Fénix, hay un bajón muy grande de calidad, pero bueno, en cambio, la última entrega remonta, pero remonta porque el libro es brutal y es además el desenlace de todo, ¿no? Es que a quién no le puede gustar eso, Hombre, ¿sabes? claro, es que los finales siempre tienen que ser buenos para que se recuerden. Ujú. Ahora Exactamente. vamos a otra pregunta, que esta ya yo ando un poco más pez y necesito tu ayuda para que nos lo arregle un poco, me lo arregle a mí también, que es, ¿qué distintos sistemas de escritura hay en el proceso de crear una película a través de una novela? Bueno, el proceso creativo de escritura en la novela se va, lo ha dicho muchas veces en los programas, ¿no? Estar de brújula y estar de mapa, ¿no? Y de ahí no nos salimos, ¿no? En la literatura, hombre, habrá quien se reinvente un poco o se quiera deconstruir para volver a construirse como hacía, en paz descanse Lynch con su cine, ¿no? Pero poco más. La literatura tiene sota y caballo. El rey está caí, caí. En cambio, el tema de la escritura en el cine sigue unos parámetros bastante diferentes, ¿no? Primero, hay que empezar porque el guión, que es la parte escrita del cine, el guión se divide en dos tipos: el guión literario y el guión técnico, ¿vale? Y cada cual tiene su proceso y sus distintos paradigmas. ¿Qué tiene el guión literario que hay que seguir a pie juntillas? Bueno, pues un resumen detallado de toda la trama, con spoiler, como cuando las editoriales no te piden que le pongas, le mandas un manuscrito y te ponen lo de desarrollame todo hasta con spoilers, ¿no? Y es así, no hace falta prosa ninguna, simplemente tienes que contar la peli entera. Si cogemos Regreso al Futuro, empieza pues un chico, se levanta por la mañana, llega tarde al colegio, va a ver a su amigo que es un científico, todo detallado, hasta el final. Ese es el guión literario, no tiene más, ¿vale? Ese es el que muchas veces vende el proyecto, el que el productor lo ve y dice, esto tiene buena pinta. Y después está el técnico. El guión técnico sí sigue unos paradigmas más complicados, o más complejos, mejor dicho, porque se rige por unos parámetros que son necesarios para los miembros del equipo, ¿vale? El que ilumina la escena, el cámara, la script también que le dice a los actores cómo deben de ir, quién señala en el suelo, la de vestuario, o el de vestuario, la de maquillaje o el de maquillaje, y por supuesto actores, director de fotografía, director y tal. Incluso hasta a veces el compositor de la banda sonora necesita una serie de detalles, pero quizás el que menos. ¿Qué detalles son esos? Pues, digamos, unos sistemas de medición. ¿Mm? Unos sistemas de medición. Sobre todo, por ejemplo, en el guión está el básico, que es el de relacionar el número aproximado de páginas con el del metraje. Si un guión tiene 120 páginas, aproximadamente durará 120 minutos, 115. Eso es una cosa que comentaste en el podcast y yo lo desconocía. Y me fui a los guiones que tengo de Rocky, que lo comentábamos también, Sí, y me puse a mirar y por curiosidad, digo, a ver mi amigo Jacobo si me la está pegando aquí, que estaba seguro de que no. Pero sí que es verdad que tenía 148 páginas a unos 145 minutos, sí, y decías tú, es que más o menos sí. coincide, más o menos, claro, Es obviamente. una regla matemática no exacta, pero ahí está. Pero bueno, quizá eso sea lo de menos, sobre todo los parámetros que necesitan los miembros del equipo y lo que más peluseo, como decimos un Cádiz, tiene el guión técnico es que hay que hacerlo muy detallado. Cuando empiezas arriba tienes que explicar, tienes que escribir qué número de escena es, tienes que escribir si es en interior o en exterior, tienes que poner si es de día o de noche,
¿vale? Incluso a veces tienes que poner con qué lente o qué encuadre se va a grabar, aunque a veces eso generalmente va en el storyboard, y después tienes que dar la descripción entera de la escena, ¿vale? Si vamos a poner de ejemplo Rocky, ahora que lo has dicho, ¿no? Si pones la escena de Rocky con Mickey discutiendo en el apartamento, tienes que poner, no tampoco con lujo de detalles, pero apartamento cochambroso, Rocky tiene una cama así medio chunga pegada a la pared. Y todo eh, eso lo desarrolla el director después como lo cree conveniente. Sí, porque si tú tienes el guión de Rocky y le has hecho un vistazo, verás que seguro que habrá cambios. Yo he llegado a leerme el guión de Regreso al Futuro, una película que he visto innumerables veces, y hay muchos cambios. Después, sobre el libreto, el director puede decidir bastantes cambios, pero lo básico siempre viene en la escena, y en este caso, Sí, sí, pues, sí, sí, es verdad, es verdad. Lo básico, es yo me leí los guiones de Rocky y vi ciertas licencias en la película. claro, hay matices, pero seguro que te venía, pues, que Mickey iba con el pelo medio tal, que si el sombrero Sí, que sí, lleva es cutrecillo, y sí. te explica también un poco los sentimientos, cómo está uno, cómo está el otro, y cuando terminas con ese párrafo, entonces viene una línea de diálogo. Y incluso si en la línea de diálogo hay que poner entre paréntesis, lo dice malhumorado, o lo dice con los ojos Exacto, encharcados, exacto, ¿vale? exacto, muy Entonces, bien, muy el bien. guión técnico tiene mucho de detallista, pero al mismo tiempo es muy cruel porque puede quedar muy descartado. El director lo puede leer y puede ser un guión digno de un Oscar o de lo que tú quieras, y después el director puede hacer con eso lo que le dé la gana, porque no sé si eh, la gente que nos va a escuchar lo sabrá o no, me imagino que algunos sí, otros no, pero en un rodaje el director puede exigir en el contrato que el guionista no esté presente. Al guionista se le puede vetar de un rodaje. A ti se te ha pagado por el guión, tú ya has cobrado, Ya está. y Hasta aquí tus llega ínfulas, tu potestad. exactamente, a tus ínfulas creativas aquí no tienen nada que ver. El director hará lo que le dé la gana. Claro. Es un Ya, poco ya injusto, si es pero un guionista de postín grande y tal, ya se puede exigir antes de vender el guión. Una vez que lo venda, fuera, ¿no? normalmente se da más el caso de que el guionista y el director sean amigos y lo hayan escrito a dos pares de manos que Mm, eso, ¿vale? claro. Sería como darle corte final al guionista, y eso ya es difícil que un director tenga corte final. El Final Pues Cut es que él decide sobre cómo termina siendo la película que se va a estrenar, cuando la mayoría de las veces, puedo aseguraros que el 80% de las veces lo elige la productora porque es la que ha puesto el dinero. Pues has tumbado muy bien esta pregunta y vamos a la siguiente, pasado el meridiano ya de lo que sería este episodio, en la cual, como este es un podcast literario, yo te voy a preguntar sobre libros de cine, algunos libros más técnicos, algunas que puedan ser películas novelizadas o incluso biografías. ¿Tú cuáles recomendarías o cuáles te han llamado a ti más la atención? Hombre, a ver, libros de cine, en cuanto a lo técnico, por ejemplo, siempre se ha hablado mucho del paradigma de Sid Field, ¿vale? Sid Field, S de Segovia y Y D como nombre, como si fuera Sydney, pero le quitas el eso, ¿no? Es el diminutivo, y Field como campo en inglés, ¿no? Y bueno, es un muy técnico, es verdad, quizás está un poco desfasadillo, pero te viene mucho eso de los detallitos de tantas páginas, tantos minutos. También, por ejemplo, muchos de sus paradigmas tienen que ver con el ritmo, con cómo, o sea, bueno, lo típico, ¿no? Comienzo, nudo, desenlace, pero también te explica un poco cómo llegar al clímax, cómo tocar un poco ese tema, en qué página debe el héroe o el protagonista caer y fracasar, y en qué página debe de resurgir de sus cenizas, ¿vale? Es algo básico, pero es verdad que por lo básico se empieza, ¿no? Y ahí me vuelves a hablar del relato del héroe. Claro, sí, 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 sí. Y de hecho en este libro, yo me lo leí en su día, te viene como ejemplo Rocky, te viene como ejemplo Luke Skywalker, ¿vale? Te viene incluso En busca de Arca Perdida. Toca todos los palos. Pero claro, después esto es un poco para empezar, ¿no? Después sabemos que hay muchos guiones que no tienen nada que ver con Caminos del Héroe, ni que hay drama, hay terror, y tienen sus propias reglas, ¿no? El cine de terror tiene sus propias reglas. De hecho, el primer programa que grabamos era sobre los diferentes tipos de cine de terror, que si el más moderno, que si el slasher, que si, pues cada Exacto. uno tiene sus propias reglas, y el drama tiene sus propias reglas y el melodrama tiene sus propias reglas. Entonces, este libro no te explica todo eso, pero sí te da unas pautas muy básicas, ¿no? Después hay otro también de Robert McKee, que después voy a volver a mencionarlo más Me lo he adelante. leído, me he leído varios libros de este hombre y la verdad es que es un referente total, ¿eh? Robert McKee es un personaje, y además
hablaremos ahora de ello Muy por otro tema. recomendable todo lo que escribe. Sí, sí, y él tiene eso, es un libro que se llama El guión de Robert McKee, ¿vale? O sea que son más o menos los básicos, pero de ahí en adelante hay bastantes más. Después, en cuanto a películas novelizadas, Leo, yo creo que es una cosa que tuvo su momento. En los 80 y en los 90 era súper típico ver las novelizaciones, yo qué sé, de Marea Roja, porque si no recuerdo mal, no estaba basado en una novela, a lo mejor me equivoco. ¿Qué te digo? Hasta Hook también tuvo su novelización, pero sobre todo, Indiana Jones también, en La Última Cruzada, recuerdo que se novelizó después, pero sobre todo era un mercado para Star Wars. Era un mercado para Star Wars. Tenía, a raíz de la novelización de las tres primeras originales, del episodio 4, 5 y 6, se empieza a novelizar un montón de cosas que después pues han dejado de ser canon o lo mismo pues se tuvieron en cuenta. Hay novelas de finales de los 80, primeros de los 90 que explican lo que ocurre en el episodio 1, 2 y 3 y después Lucas eso no lo utilizó. Entonces era tuvo su época. A día de hoy yo no creo que haya novelizaciones de películas como las había antes, desde luego. ¿Mm? Y en cuanto a biografías, pues, ¿qué te puedo decir? Biografías hay documentales muy buenos. Yo he visto uno de Arthur Miller buenísimo y hay muchísimos documentales interesantes que hacer y me parece que, claro, sobre biografías por la de Truman Capote es una pedazo de película, ¿no? Pero bueno, hablando de libros, ¿cuáles recomendarías tú si tienes alguna en mente? Yo voy a salir al paso un poco a esta pregunta que me dices, porque hay un montón. Sé que hay uno de Lynch que se llama Sueño o Vida o algo así, que es precioso, ¿vale? Tim Burton también tiene algunos divertidos, pero antes de recomendaros algunos, prefiero hacer una puntualización muy curiosa para que la gente la tenga en cuenta a la hora de elegir y creo que es más interesante. Porque las biografías de directores, de actores, de músicos, muchas veces la gente dice, bueno, pues de Elvis, pues claro, a toro pasado, ya el hombre lleva muerto un montón de tiempo, ¿no? Tal, de Hitchcock, ¿no? Que hay también un montón, ¿no? Hitchcock tenía aquel, bueno, yo creo que es de lectura obligada para quien le guste el cine, la famosa entrevista con François Truffaut, Sí, que es un libro entero, que es una entrevista entre ellos dos, donde él le explica lo que es el MacGuffin, donde le explica cómo creó el suspense, ¿no? Que decía, el suspense es que usted y yo estamos hablando, debajo de esta mesa hay una bomba, ¿vale? El público lo sabe, pero usted y yo no sabemos que hay una bomba. Bueno, pues todo eso viene en ese libro de entrevistas, pero creo que me resulta más interesante recomendar que la gente sepa diferenciar entre dos tipos de biografías que existen. Las autorizadas, que son las que están escritas o supervisadas por la propia estrella, por llamarlo de alguna manera, y las no autorizadas. Que no autorizadas no significa que si la escribe te va a denunciar el tío. una interesante cuestión. Claro, no te va a denunciar a menos que tú vayas, denigres a la persona o hables mal de la persona, pues puede ser que te denuncie, pero ¿cuántas biografías no autorizadas hay de autores y de cineastas y de todo? O volvemos a lo mismo, me puedo esperar a que te mueras y a que no tengas descendiente, que le importes un bledo y yo escribo tu autografía no autorizada, ¿no? Tu biografía no autorizada. Yo creo, de hecho, que de Spielberg no hay ninguna autorizada, pero claro, entre comillas, ¿no? A él no le importa en ningún momento que hablen de él mientras haya un respeto. Y creo que además, por eso, entre otras cosas, pues yo, porque creo que sí que lo hizo porque realmente le parecía interesante contarlo, Spielberg creo que dirigió y creó la película de Los Fabelman, que es sobre sus padres. Y yo creo que un poco para adelantarse un poco a eso, ¿no? En plan de todavía nadie ha tocado este tema, que es soy el rey Midas de Hollywood, estoy súper bien visto, todo el mundo me quiere un montón, tal como la figura de Stan Lee, ¿no? Que era súper querida, no, poca gente puede odiar a Sí. Spielberg. Y yo creo que diría, bueno, si tengo trapos sucios, que realmente no lo son, ¿no? La vida es suya y se acabó. El tío fue inteligente y sacó la película antes de que nadie dijera nada, ¿no? Entonces yo creo que es más interesante eso, Leo, que la gente elija según le apetezca o algo más técnico dicho por la verdadera persona, pero ahí lo mismo, hay información sesgada, o si el lector o la lectora es más morboso, morbosa, tire para lo no autorizado.
Muy bien, yo creo que también muchas veces también te cuentas cosas diferentes aunque no sean tan fiables, Sí, por entiendo. supuesto. Eso es lo que ocurre, ¿no? Que nos entramos ya casi como haciendo un símil, no tiene nada que ver, pero casi la fake news, ¿no? Es decir, ¿qué es lo real y qué es lo que está en la mente de este hombre o de quién le ha dado esta información o de dónde la ha recogido, ¿no? Mm. Entonces, perfecto, dejamos otra pregunta atrás y ahora voy a películas que dentro del contexto literario podríamos decir que se hable del proceso de escritura o que cuente la historia de cómo se escribió una novela famosa o sobre personajes literarios famosos. Ahora tenemos una muy reciente que es La ballena, ¿no? Que nos habla de un Sí, profesor de escritura que está tras la pantalla y que no se muestra porque dice que la cámara está estropeada y demás y que es una crítica brutal a nuestra sociedad y a todo lo que es el acoso y todo lo demás, o incluso te habla un poco también de la depresión y de los procesos mentales por los que puede pasar alguien que haya tenido algún tipo de trauma o que haya vivido alguna vivencia que haga que no sea capaz de enfrentarse a ciertas situaciones y que necesite pues ayuda, ¿no? Entonces yo dejo esa sobre la mesa, La ballena, y te dejo a ti que me puedas hablar sobre otras más. a mí la verdad es que lo de la ballena me partió el corazón. Yo creo que si ya hay gente que me ha escuchado en voces hablar mucho, saben que No soy está súper menos, ¿eh? No sensible. está menos. Y encima protagonizada por Brendan Fraser, que vivió algo parecido o similar a lo que está representando en la película, Sí, pues claro, es que se me ponen los vellos de punta porque es que, claro, ese hombre lo interpreta con el corazón sí, totalmente. sí, sí. Además, bueno, la ovación que le dedicaron, no sé si fue en Cannes o en el Festival de Venecia, 7 minutos de pie, el tío llorando como una magdalena. Y sí es verdad que no es exactamente igual, pero a él lo que le ocurrió es que cuando era un tío guapete y joven, hubo un productor de cine que lo acosaba, básicamente sexualmente lo Sí, acosaba a sí, sí. saco, lo tenía completamente amargado y acabó prácticamente con su carrera. Por suerte, Brendan Fraser los tiene cuadrados, ¿no? Los tiene cuadrados de adamantium y vibranium. Uno lo tiene de uno, otro lo tiene de otro. Y ha sacado para adelante esa pedazo de interpretación. Y además muy bonito porque cuando empiezas con la película, crees que un poco es eso, ¿no? Que es la gordura, qué tal, y después ves detrás que lo que ha sufrido el tío, que porque ha entrado en esa depresión y en ese bucle de comer, es porque su hija no lo rechazó, porque él descubrió su homosexualidad y la exmujer no lo acepta. Una película dura, pero necesaria. Como esa, pues mira, aparte muy parecida, ¿no, Leo? Descubriendo a Forrester, una de las últimas películas brutales de Qué Sean buena Connery. película, tío. Qué buena Y película. Y que me gusta a mí ese tipo de películas en las cuales sí, alguien amargado o alguien que lo sí, volvemos otra vez a lo mismo. Es decir, el alguien que profesor la Gruñón que vida, hemos tenido todos. claro, y que la vida a lo mejor no se ha portado tan bien con esa persona y que al final pues ha decidido pues un enclaustramiento para defenderse de la sociedad y demás. Y qué bien llevada está a cabo con ese personaje. Los dos hacen un papelón tremendo, ¿eh? Brutal, brutal. Y además me gusta, por ejemplo, conecta mucho con lo de la bañera porque lo que le ocurre al personaje de Connery es que es agorafóbico. De hecho, y en la escena esa en la que sale a la calle porque él se lo pide. Y después el otro tema que toca mucho es el de las clases sociales, ¿no? El chico es afroamericano, de familia medio humilde tal. ¿Por qué va a ser buen escritor? Pues por como pasa con Indomable Will Hunting. ¿Qué pasa? Que porque viene de una familia chunga, que el padre ha abusado de él, que lo que sea, el tío no es un genio. Entonces, esa lucha de élites dentro del mundo de la escritura, que tú y yo y mucha gente sabemos que es verdad, que hay gente que, bueno, no sé, que se cree que ha inventado la panacea porque escribe una historia, En todos pues los sí, sectores, creo yo, ¿no? sí, sí, Que sí, nos pero en el creemos mundo de la muchas escritura veces. sabemos que es así, ¿no? Que hay mucha gente Sí, muy sí, sí. engreída, como en todo, por supuesto, como Sí. en todo. Y aquí el rollo Yo es un poco ese, ¿no? me he encontrado con gente muy humilde y tengo Por la supuesto. posibilidad y tengo la oportunidad de hablar de muchísimos de ellos que son muy humildes, pero por contra, también, evidentemente, como en todos los sectores, hay mucha gente que es inaccesible porque quiere o incluso ha llegado un momento que ha creado, como tú estás diciendo, una obra un poco mejor y se creen ahora, pues, que tal, ¿no? Pues Ujú, sí, sí, ujú. es así como dices. Y ahora que decías tú de que hablamos de Descubriendo a Forrester y tú mencionabas la de la ballena, son películas además que hablan de escritores que no han existido, ¿no? Y me gusta mucho ese concepto, tío, porque
Tenemos, por ejemplo, también El escritor, interpretada por Ewan McGregor Sí, con Pierce sí, Brosnan, que en inglés es El escritor fantasma, que es sí, muchísimo más guay el título. sí, mucho, Entra mucho más. dentro, eso es una película de espionaje y entra dentro de lo mismo. Es el mundo de la escritura, pero desde lo ficticio, ¿no? Bueno, Cuenta conmigo de Stephen King, la vida de los pibes y tal y cual. Sí, es un poquito autobiográfica, como todo lo de King, porque es de su juventud, bla, bla, pero bueno, al final es lo mismo. Un escritor que realmente no existe, ¿no? Eh, Mejor imposible. También, Qué gran ¿no? película, También madre tiene. mía. No, Y yo no, no me acordaba que él era escritor, no me acordaba, tío. sí, 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 Me acabas de abrir un archivo oculto de estos del Windows 98 ahí. y volvemos a lo mismo, ¿no? Con lo de la ballena y con lo de Forrester. Es una persona que lo que tiene es la enfermedad esta de que es no sé cuánto compulsivo, ¿no? ¿Cómo se Sí, decía? sí, 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 un TOC, Es- vamos, digámoslo así, sí, es a las manos maníaco compulsivo, constantemente. puede ser, ¿no? Exactamente, algo así es. Cuando saca a pasear el perrito, Sí. va Todas con lo de las las lozas que tiene que baldosas. ir saltando, las baldosas, tal, Y sí, sí, puede sí, sí, tener sí. un toque también a lo mejor de algún tipo de trastorno autista o parecido, ¿no? Y son personajes que realmente no han existido, pero que son grandes ejemplos, ¿no? Bueno, yo siempre me quedo con Mejor Imposible, la parte que más me gusta, porque el tío es odioso, pero es odioso porque realmente tiene eso, tiene ese trastorno de que le cuesta socializar y por eso es tan borde, pero el tío no lo hace queriendo, ¿no? Cuando presenta a la camarera y al vecino, lo Sí, dice, ¿no? Dice, Simon, ella es la camarera. Este es el maricón, ¿no? Le dice, o sea, que suena muy feo, pero realmente es así en la peli, ¿no? Entonces son películas, En la boca del miedo también es una película de terror que me encanta y que es que es una se muy basa mucho. buena película, ¿eh? Y esta estamos hablando de finales de los 80, ¿no? No, es mediados de los 90 y es de lo último bueno de Carpenter. Y es básicamente toda la literatura de Lovecraft, pero me invento que el escritor tiene como un poder demoníaco, ¿no? Que es muy parecido a poder tener el Necronomicon y tal, con esa maravillosa escena en la que para encontrar el mapa del pueblo, el tío recorta San Nil, recorta todas las portadas y la junta y parece un mapa. Como podéis ver, todos los que nos estáis escuchando, eh, son diferentes géneros todas las que hemos mencionado, pero todas tocan el tema de la escritura. Ahora, también tenemos películas biográficas que sí tocan temas de escritores o de escritoras que sí han existido. Como por ejemplo, una de las más recientes, la de Tolkien, ¿no? No sé si Sí, tú la has sí, llegado a sí. ver, Leo. No, no, esta no la he llegado a ver. Esta me has hablado tú de ella, pero no la he llegado a ver. Está bastante bien, no es nada del otro mundo, pero bueno, la gente piensa un poco que era como el proceso creativo del Hobbit o del Señor de los Anillos. Y realmente no es así, es sobre todo contar que Tolkien fue uno de los pocos supervivientes de un grupo de amigos que tenía de la Primera Guerra Mundial y cómo eso a él le influyó a la hora de mostrar en el mundo del Señor de los Anillos el bien y el mal, ¿no? Otra película también muy interesante es Las Horas, ¿m? Sobre todo porque Nicole Kidman Sí. hace de Virginia Woolf, Mm, un papel muy bueno. También es una gran película sobre escritores o escritoras que han existido. Truman Capote, la mencionabas tú antes también. sí. ¿Eh? Otra que tengo yo que me gustó mucho y que no es tan reconocida o tan conocida, pero se llevó un premio Goya a la mejor película, o por lo menos yo no la conocía, que es la de La librería, que está ambientada en Inglaterra Sí, y que es muy buena película de Isabel Coixet. Yo no sí, la sí, sí. conocía, yo me la encontré ahí en una de las plataformas más importantes y dije, ay, pues la voy a ver. Y me gustó, me satisfizo bastante. Sí, básicamente hay de todo, ¿no? O sea, muchas películas son muy desconocidas, ¿no? Hasta incluso cuando un director o una directora es famoso, tiene pelis un poquito más desconocidas, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un referente además que tiene que ver mucho con la calidad de la escritura, ¿no? Que es Woody Allen, que escribe los guiones como hace una panadería barras de pan y la mayoría son Sí, enormemente buenos. Y claro, cuando la gente piensa en Woody Allen, piensa en Annie Hall, piensa en Bala sobre Broadway, piensa en Manhattan, tiene mucho que ver también con el proceso de escritura, pero en cambio a lo mejor no piensa demasiado en una de las más recientes que tiene, que es Medianoche en París. Y Medianoche en París, curiosamente, es como ficcionar o imaginarse un crossover a lo Marvel en el que en una línea temporal, de cierta manera, se cruzan personajes famosos de la literatura. Creo que uno de ellos es Hemingway y hay dos más que ahora no recuerdo, pero ahí están,
juntos, viviendo unas cosas. De hecho, yo sé que el personaje principal va a una especie de bar y allí están todos. Entonces, pues también es una manera curiosa de meter personajes reales, ¿no? Shakespeare in Love también es una película que al fin te habla de Pues Shakespeare, está pero muy entre, bien. sí, Oscar. sí, sí, entre Oscar, humor y quizás no comedia. merecido ese año desde mi punto de vista, pero Oscar. No, a mí me gusta porque también habla mucho sobre el teatro, sobre cómo era la época. En fin, es una película romántica, pero cogiendo a Shakespeare de fondo, que fue creador de Romeo y Julieta, ¿no? O sea, está muy bien, es muy interesante. Está muy bien tratada. Está muy bien tratada la Sí, película y la película está muy bien. Yo la vi en el cine y la verdad es que me cautivó. sí, a mí me gustó mucho también, me Me gustó gustó mucho mucho. también. O sea que de esto siempre hay. De Adaptation, por ejemplo, antes te decía que iba a volver a sacar a Robert McKee. Adaptation es una película sobre Andy Kaufman. Perdón, no sé si es Andy Kaufman, no, Andy Kaufman es el personaje de Jim Carrey en la película esta de Man on the Moon. Larry Kaufman creo que es un guionista muy famoso de Estados Unidos que también eh, es, digamos, escritor. Y el tío, pues, tiene un montón de neuras del copón en su vida real, ¿vale? Creo que, si no recuerdo mal, es guionista, para que os hagáis una idea un poco, de cómo ser John Malkovich, ¿vale? Una película muy Uf, paranoia. sí, 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 pero está muy bien. Sí, entonces este tío tiene una creatividad muy... Bueno, pues la película, que está al mismo tiempo basada en una novela, va sobre él. Es que el Ujú, protagonista es él en la vida real, que ujú. tiene un hermano gemelo, que realmente no lo tiene en la vida real, que le hace Sí, mucho la puñeta y es como la teoría del super yo, ¿no? El que le va todo bien y al que le va todo mal. Y hay una escena de Nicolas Cage en la que se encuentra a Brian Cox, el actor Brian Cox, en un bar, charlan, y Brian Cox hace de Robert McKee, el profesor de guión, y lo muestran como un profesor cascarrabia. Bueno, es que por lo visto es así. Entonces, también habla sobre el proceso de escritores, de guionistas, sacan a gente que existe de verdad, pero de una manera súper, súper rocambolesca, ¿no? Y hasta incluso esto está tan de moda, o sea, siempre ha estado de moda, quiero decir, no es una cosa que, es una fórmula que siempre funciona, hacer películas sobre escritores y escritoras famosos, que de hecho Amenábar actualmente está terminando el rodaje de El Cautivo. ujú. Se supone que se estrena este año y es ni más ni menos que sobre un poco la juventud de Miguel de Cervantes, cuando él pues peleó y toda la historia en las guerras. No sé si saldrá la famosa escena o la parte de su vida en la que pierde el brazo, de ahí que lo llamaran el Manco de Lepanto, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, Pero fíjate, esto siempre está. Es un sí, tema sí, 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 recurrente, sí. ¿vale? Hay, no todo el mundo, pero a lo largo de la historia, tanto escritores como escritoras han tenido vidas muy interesantes, ¿no? Mira Mary Shelley, Mucho, cómo, mucho. cómo creó Frankenstein o el moderno Prometeo, las de vueltas que tuvo que dar, ¿no? Y ella era una tía más o menos bien acomodada, ¿eh?, en la sociedad, pero tenía esa inquietud. Entonces, los escritores y las escritoras, algunos, tienen vidas muy interesantes y siempre va a seguir siendo llevado al cine. Eso es impepinable, vamos. Perfecto. Ahora te voy a pedir que en 3 minutos, porque ya nos tenemos que despedir, me digas 3 cuentas que tú te gustaría o te gusta seguir en redes sociales y que recomiendas a la gente para que siga, relacionadas con el cine y la literatura. Bueno, a ver, ahora mismo así de cabeza, porque me pillas muy, muy, muy fuera de juego. Hay una cuenta que sigo, que a bote pronto es la única que se me ocurre decirte, que también nos sigue a nosotros en Voces también, y además me parece que el contenido que sube es muy directo, muy interesante, y además lo sube con muchísima asiduidad. Y la cuenta, la que está en X, o antiguamente Twitter, es Alba Cine de Escritor. ¿Vale? Es una chica que, oye, yo entiendo que es una chica que todos los días te sube mínimo una comparación, una o dos o tres, ¿vale? Y tú pinchas en los enlaces y entras al blog directamente y súper bien detallado, además una lectura muy amena, muy rápido, con las diferencias. Además, no me gusta porque no veo, ¿cómo te digo? Mucha objetividad para lo bueno y para lo malo. Es una persona que no escribe desde la bilis, ni desde lo que se vende ahora tanto, que es o todo es maravilloso o todo es una mierda absoluta, ¿vale? Es una persona muy técnica y lo detalla muy bien.
muy bien. En plan, la diferencia del libro con las pelis son esto y esto y esto. Aquí mejor, aquí peor. Yo el otro día me leí una que tenía sobre la historia interminable. Me piqué porque estuvimos hablando precisamente, creo que en uno Sí, de los programas, ¿no? Que grabamos sí. último Es secundario, sobre, sí. sí, sí, sobre cómo Michael Ende odiaba súper hiper muerte la adaptación de película y la película la tenemos como algo muy entrañable y que funciona, claro, funciona, Sí, es divertida, es una película de aventuras ochentera, pero el libro queda muy denostado, es normal, el cabreo. Y ella ahí lo hace muy bien, te pone las sí. diferencias, además muy detallado, y ya te digo, me lo leí de un tirón y era mucho contenido escrito, ¿eh? O sea que está currado, pero no... Y tiene una estética muy atrayente. También como lo Sí, sí, hace, sí. una página muy bien cuidada. Y Mm. la verdad es que es una cuenta muy a seguir. Yo estoy de acuerdo contigo. Y claro, tú eres un tío que te enrolla y yo creo que sí que con una nos vale, no hace falta tres, porque si no Es nos vamos más que allá del tiempo límite. a mí esta me parece tan enriquecida esta cuenta que otra así a la altura no se me ocurre. También es verdad que Sí. tampoco sigo un montón, ¿vale? Sí, 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 no, no, a ver, que en el tiempo que vivimos tampoco tenemos tiempo de seguir muchas. Y yo Está claro. también tenía en la matrícula cogida a cine de escritora Alba y aparte que es una chica estupenda. Y comentarte también, bueno, ya despedirme, que es lo último que me queda, agradecerte tu paso por el programa, agradecerte tu sonrisa, agradecerte todo lo que aportas en cuanto a cine y a literatura y que muchas gracias por haber pasado por aquí, que eras un pendiente y que yo te tenía desde hace tiempo en la cabeza, pero quería encontrar la manera de poder acomodarte para tenerte aquí también. A mí el placer es mío, macho. Tú sabes que yo contigo hasta el fin del mundo. Y más allá, y más allá. Hombre, vaya, como el Buzz Lightyear, igual, igual, igual. Pues muchísimas gracias, Jacobo. Me A ti, alegro un tío. montón de haber pasado este ratito contigo, ¿vale? Yo también, tío. A cuidarse. Hasta Muy bien. luego. Un Un abrazo abrazo. fuerte. Hasta luego.